¿Qué tal? Muchas bendiciones. Espero que estés disfrutando esta serie de las guerras de Israel. Están las guerras de antaño de Israel, las guerras de Josué, la conquista, las guerras de David. Las guerras de Josué son la conquista. Las guerras de David son la guerra de la santificación. Santo significa separado y David va a separar a Israel de las demás naciones. Hay varias guerras en la época bíblica. Hay guerra porque hay conflicto, hay guerra porque hay un reino de los cielos y hay un reino de tinieblas. Hay guerra espiritual en tu vida, hay guerra espiritual en mi vida, y por eso es que la Biblia habla mucho de guerras. Las guerras de antaño de Israel, las guerras bíblicas, pero estamos hablando un poco ahora de las guerras actuales de Israel. Desde que nació el Estado de Israel hay 4 guerras principales que estamos tratando de explicarlas. Para entender cómo es el conflicto espiritual se manifiesta en un conflicto militar. Los ataques de Israel son ataques militares, pero atrás del ataque militar hay un ataque espiritual. Cuando en la guerra de los 6 días Egipto decía, vamos a tirar a los judíos en las aguas, fue la misma acusación que hubo en la época de Moisés. Moisés significa tomado de las aguas. La palabra, ¿te acuerdas que Moisés, la madre, lo pone en una cesta? La palabra para cesta es la palabra arca, en un arca. Y la palabra en hebreo es teibá. Y de esa manera es salvado de morir ahogado. Ahora, 3.500 años después, más adelante, Israel se va a encontrar en una guerra de vuelta con Egipto. La guerra de los 6 días que estamos tratando de explicar. Y la acusación de Egipto, la amenaza, es la palabra, la amenaza de Egipto es, judíos, vamos a tirarlos en las aguas del Mediterráneo, van a morir ahogados de vuelta. Por algún motivo la iglesia primitiva le dijo a los conversos que no coman de ahogado. Por algún motivo el Señor tira los pecados en el fondo de la mar. Por algún motivo las aguas, cubrimiento de aguas en el bautismo es símbolo de muerte. Por algún motivo el Señor juzgó la creación antigua tapándola bajo las aguas. Las aguas son símbolo de muerte. Y Egipto quería ahogar a los judíos entonces y quería ahogar a los judíos ahora en la guerra de los 6 días. Pero el conflicto te das cuenta que es un conflicto espiritual en el fondo. Sí hay tanques, sí hay aviones, y atrás de los tanques y atrás de los aviones hay espíritus. Y hay espíritus de destrucción, y hay una guerra que hoy en día es como que se está cerrando el ciclo de la historia de la humanidad, y hoy en día volvemos a encontrar a Egipto y volvemos a encontrar las mismas amenazas. Tenemos que entender de guerra física, pero tenemos que entender de guerra espiritual atrás de la guerra física. Hace unos años, y vamos a hablar de esto también, hace unos años Estados Unidos ahorcó y se vio en internet. La horca era un método de ejecución muy antiguo y Saddam Hussein fue matado en la horca. En el siglo XX, casi ya siglo XXI, era el siglo XXI en realidad, era el siglo XXI ya, año creo que fue 2000 y pico. Y entonces vemos el conflicto antiguo. En la guerra de los 6 días, decíamos que hay 4 guerras en Israel principales, en el Israel actual. La guerra de la independencia, cuando Inglaterra se va y se forma el Estado de Israel. La segunda es la guerra de 1948. La segunda es la guerra del Canal de Suez o guerra de la península del Sinaí. Hemos hecho un programa sobre esto. Quiero que vayas anotando el número de teléfono si querés, porque para ir encargando la serie de las guerras actuales de Israel. Estamos haciendo una miniserie de todo esto. Decíamos, la segunda guerra, la guerra del Canal de Suez o guerra del Sinaí, y es cuando Inglaterra se va del Canal de Suez. La tercera guerra es la guerra de los 6 días que estamos explicando. La cuarta guerra que vamos a hablar en unos programas más es la guerra de Yom Kippur, la guerra del Día del Perdón. Después de eso cambia el panorama de Israel. Pero la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días tiene 3 frentes, son 3 guerras diferentes para Israel. Acompáñame al mapa. El primer frente que tenemos es el frente con Egipto. Egipto es el actor principal. Nasser, el presidente de Egipto,
y Egipto quiere empujar a Israel en las aguas del Mediterráneo. Egipto desde acá quiere avanzar. En 45 minutos Israel destruye la Fuerza Aérea de Egipto y después una batalla de tanques, 2 días, una batalla de tanques aquí en la península del Sinaí, sobre este es el canal de Suez, sobre estas rutas antiquísimas de la época de Moisés que tú ves acá. La batalla con Egipto duró 2 días en realidad. Egipto había hablado de tirar a Israel en las aguas y ahora de repente Israel destruyó la Fuerza Aérea de Egipto, destruyó los tanques de Egipto como lo hemos visto en programas pasados. Mientras tanto, Jordania del Este estaba mirando el conflicto con Egipto. Jordania no se había metido y Siria desde el norte estaban mirando el conflicto con Egipto, la guerra con Egipto. Estos 2 países, estos 3 países, Egipto, Jordania y Siria van a aprender una lección. La lección es esta. En vez de estar mirando la guerra con Egipto, tenían que haberse metido Israel si Israel hubiera sido atacado en los 3 frentes al mismo tiempo. Yo no sé si Israel hubiera sobrevivido. Una cosa es ser atacado en los 3 frentes al mismo tiempo. Pero Israel fue atacado primero desde Egipto. Israel trató con Egipto en 2 días y después los mismos aviones y los mismos tanques que lucharon contra Egipto, ahora lucharon después contra Jordania. Después de haber vencido a Egipto vino Jordania. Y después de haber vencido a Jordania, con Jordania la guerra toma unas repercusiones diferentes. Con Egipto es la guerra, es Moisés, es Faraón. Con Jordania es la ciudad de Jerusalén. Con Jordania, y tenemos el programa hecho del día de ayer, espero lo van a repetir por televisión, pero si quieres toda la serie llámame. Con Jordania fue la guerra sobre la ciudad de Jerusalén, el West Bank, el río Jordán, y vimos el puente de Allenby allí destruido. Con Jordania es diferente. Y mientras Israel luchaba con Jordania, un día y medio de lucha con Jordania, Israel conquista Jerusalén, llega al Muro de los Lamentos, llega al Monte del Templo, una cosa impresionante. Mientras Israel lucha con Jordania, Siria, aquí en el norte, Damasco, la capital, la vieja ciudad de Damasco, Siria, estaba mirando. Estos países van a aprender en la guerra de Yom Kippur, que son 6 años más tarde. Estos países van a aprender que tenían que haber atacado a Israel todos juntos. Y entonces Israel hubiera sido muy difícil sobrevivir, pero fueron uno por vez. Y por eso Israel pudo aniquilar a estos países. La guerra con Jordania termina 2 días, Israel conquista Jerusalén y ahora hay un enemigo nuevo. Y ahora vamos a ver la guerra con Siria. Todo el conflicto que estamos hablando había empezado en realidad porque los rusos habían dado muchas armas a los egipcios y a los sirios. ¿Qué tiene que ver Rusia con esto? Quiero que lo entiendas de esta manera. Es complejo explicarlo, pero quiero que lo pienses de esta manera. Estamos hablando de 1967. Lo que Cuba era Estados Unidos, Israel era Rusia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Te acuerdas? Cuba está a solo 70 millas de Key West, de la Florida. Y Cuba era un país comunista, allí cerca de Estados Unidos. Es un país comunista cerca de Estados Unidos. Y Estados Unidos, en la década del 60, el presidente Kennedy paró unos misiles que venían para Cuba porque desde Cuba Rusia podía atacar a Estados Unidos. Lo que Cuba es a Estados Unidos, la amenaza que Cuba es a Estados Unidos, Israel es a Rusia, acá está Siria y arriba de Siria está la Unión Soviética, ahí está Rusia. Entonces los rusos habían dado muchos aviones de guerra, muchos armamentos a Siria. Quiero que lo pienses de esta manera. Estamos hablando de un conflicto bíblico hoy en día, pero también hay un conflicto político. Y el conflicto político es este. La amenaza que Cuba es a Estados Unidos, en un sentido, Israel es a Rusia, a la Unión Soviética.
un aliado ruso, Cuba en el Caribe, un aliado americano, Israel en el Medio Oriente. Y por eso es que Rusia había dado muchas armas a Siria. Después que Israel, ¿Siria qué es? Siria, acá podemos ver en el mapa, Siria, este país que está allí, y acá hay un territorio, esto que está acá es el lago de Galilea. Esto que tú ves aquí es el lago donde se ve toda la historia de la vida de Jesús. El ministerio de Jesús se da aquí en la Galilea, alrededor del lago de Galilea. Hay aquí, me voy a quedar aquí en el mapa para que Marvin pueda mirarlo, hay aquí al lado del lago de Galilea, aquí está Nazaret, la ciudad importantísima en el ministerio de Jesús, y está Capernaum al lado, y está Tiberias. Tiberias fue construida después, y toda esta parte de la Galilea es el ministerio de Jesús, es el norte del país. Al norte está el país del Líbano, Tiro y Sidón, que escuchamos también en la Biblia de esto, pero al noreste está Siria y aquí hay un territorio que llaman como las alturas del Golán. Las alturas del Golán es la frontera entre Israel y Siria. Las alturas del Golán, este lugar que ahora es amarillo aquí. ¿Por qué se llaman alturas del Golán? Porque son unos territorios altos, son unas montañas. Es un territorio alto, pertenecía originalmente a Siria. Pero Siria desde el Golán, desde las alturas del Golán, Siria tiene perfecto control sobre Galilea. Siria, si bien Egipto era el líder del mundo musulmán, Siria es el enemigo de Israel más acérrimo desde hace tantos siglos. Siria odia a Israel tremendamente, hasta el día de hoy estamos hablando. Hay unas profecías que Damasco, la ciudad más antigua que existe, Damasco, la capital de Siria, en algún momento va a tener que ser destruida, va a haber una guerra en Damasco y seguramente van a ser las tropas de Rusia que desciendan, las tropas de Israel que suban y va a haber una guerra aquí sobre Damasco. Arriba de Siria, arriba, al norte, ahí ya está la Unión Soviética. Todo esto que estamos viendo ahora es en 1967 y todavía hay profecías y guerras que van a tener que lucharse aquí en este mismo territorio. Lo cierto es esto, desde las alturas del Golán, Siria mira, son alturas, son territorios altos, Siria mira abajo hacia Galilea. Y de las alturas del Golán, Siria disparaba durante años a los pescadores judíos del lago de Galilea. La Galilea de Jesús, ¿te acuerdas cuando Jesús va a la sinagoga un día sábado? Les predica acerca de la historia de Elías y de Eliseo. Y lo llevan a un monte alto y lo quieren tirar desde el monte. Teníamos por ahí allí algunas fotos que en algún momento, no tenemos para hablar con Marvin, pero tú te acuerdas de haber visto algunas fotos de unos territorios altos y se ve abajo una montaña, es un cliff, y se ve abajo la Galilea. Eso es las alturas del Golán. Hay unas fotos por ahí en la computadora, no la vamos a poner ahora, pero espero que te acuerdes de eso. Jesús fue a la sinagoga, estaban todos contentos. Jesús venía a su pueblo allí a la Galilea. Un chico que había crecido, que ahora tenía fama como el gran rabino, el predicador, va a la Galilea, se sube al púlpito Jesús y lee la escritura de Isaías 61. El Señor me ha llamado para desatar ligaduras de impiedad, y después les predica acerca de la historia de Elías y Eliseo, y lo llevan a las alturas del Golán, estaba acá en Galilea, y lo llevan acá al norte, es cerquita esto, lo llevan acá a las alturas del Golán y lo quieren tirar. Se habían enfurecido, y alguna vez hablamos de esto, tú sabes por qué se habían enfurecido. Se habían enfurecido con Jesús porque vino a predicarles de Elías y Eliseo. ¿Quiénes son Elías y Eliseo? Elías y Eliseo son dos profetas que profetizaron en el reino del norte para que el reino del norte dejara la idolatría. Todo lo que hace Elías y todo lo que hace Eliseo es en la Galilea de Jesús, años antes de Jesús, por supuesto. Pero el misterio de estos dos hombres es profetizar
en la Galilea para que la Galilea se entregue al Señor, para que la Galilea deje de adorar a los espíritus inmundos de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey de Galilea, del rey del reino del norte. Elías y Eliseo predican en Galilea todo el tiempo. Nunca los queremos escuchar. Los judíos del norte nunca lo escucharon y al final el reino del norte fue destruido. Y ahora viene Jesús a Galilea y les cuenta la historia de Elías y Eliseo y se enfurecieron. La historia de Elías y Eliseo era in their face, en la cara de ellos, adelante de la cara de ellos, era decirles: ustedes nunca escucharon a los profetas de Israel. Era un insulto para ellos y se enfurecieron y lo llevan a Jesús a las alturas del Golán, lo llevan allá a un cliff. La Galilea es un territorio bajo, es el lago de Galilea, pero las alturas del Golán son un territorio alto. Lo llevan allí para empujarlo y para tirarlo, para matarlo al Señor. Eso es el Golán. Y el Señor se va de medio de ellos, su hora todavía no había llegado. Eso es el Golán, las alturas del Golán. Antes de la guerra de los 6 días, en estos años, Siria ocupaba las alturas del Golán. Y desde arriba Siria disparaba a los pescadores judíos del lago de Galilea. En la guerra de los 6 días, Israel trata con Egipto, Israel trata con Jordania, y ahora tiene que tratar con Siria. Y el peligro que ocurre es esto. Es muy difícil tomar las alturas del Golán. La Fuerza Aérea de Israel va a decir ahora en un video que vamos a ver: tiramos todas las bombas que teníamos sobre el Golán. Tiramos en el Golán, que es un territorio pequeño, pero estratégico. Tiramos en el Golán más bombas de todas las que tiramos en la guerra con Egipto en la península del Sinaí. Costó muchísimo tomar el Golán. Era un territorio para Israel que tenían que ir subiendo, muy lentamente subiendo las alturas del Golán. Cada kilómetro del Golán costó muchísimo. Pero el peligro es este. Ahora que Israel venció a Egipto y venció a Jordania, y ahora que Israel se enfrenta a Siria, ahora los rusos se ven obligados a meterse en el conflicto. Porque arriba de Siria está Rusia. Y ahora los rusos van a entrar en el conflicto y ahora Rusia va a atacar junto con Siria. Rusia va a atacar a Israel. Y no solamente que Rusia va a atacar a Israel. Rusia, con la Fuerza Aérea rusa, está a punto de meterse en 1967. Rusia está a punto de meterse, y si Rusia se mete, ahora Rusia va a atacar con Siria y Rusia va a hacer retroceder a Israel. Y la guerra todavía no terminó. Y Rusia puede hacer avanzar a Jordania de vuelta, avanzar a Egipto de vuelta, y ahora es un peligro tremendo. Ahora se mete la Unión Soviética. En ese momento, el presidente de Estados Unidos, LBJ, Lyndon B. Johnson, se da cuenta del peligro de que Rusia se meta. Estamos hablando de el vecindario de Rusia. Esto es como Cuba a Estados Unidos, Israel hacia Rusia. Y ahora Rusia se va a meter. Y LBJ, Lyndon B. Johnson, el presidente de Estados Unidos, el presidente que siguió a Kennedy. Con Kennedy fue el problema de los misiles rusos en Cuba. Y ahora Lyndon B. Johnson, el que siguió a Kennedy después que Kennedy lo asesinaron, era el vicepresidente de Kennedy, ahora es el presidente del país. Lyndon B. Johnson se entera de lo que va a pasar. Los rusos no estaban bromeando, iban a meterse de verdad. Esto iba a ser una cosa terrible, iba a ser el final de las profecías. Y Johnson pregunta: ¿dónde tenemos nosotros en el Mediterráneo, los americanos, en el mar del Mediterráneo, dónde tenemos nuestras tropas, nuestros navieros? El portaaviones americano más cerca estaba a 100 millas de la costa. Lyndon B. Johnson dice: ponlo a 50 millas de la costa. Si Rusia entra, Estados Unidos entra también. Los rusos se dieron cuenta que Estados Unidos iba a entrar. Y la Fuerza Aérea rusa nunca entró, nunca atacó a Israel. Israel
pudo entonces vencer así a Siria. Vamos a ver unas imágenes porque se nos va a ir el tiempo. El programa que viene seguimos. Quiero que miras estas imágenes. Presta atención, te van a mostrar lo que fue ahora la guerra con Siria. Después del frente con Egipto, después de Jordania, ahora sí con Siria. Vamos adelante con las imágenes. With Jordan and Egypt defeated, Israel turned its might on the Golan Heights, the site of frequent attacks from Syria. Dayan said, "We're going to take the Golan now." I remember that some ministers from the religious parties were opposed to this. Dayan was adamant. He said, "We're not going to lose time. I've delayed it this long because we wanted to finish with the Egyptians and Jordanians." We threw everything we had at the Golan Heights. In 12 hours, we dropped more bombs on the Golan than we had on all the Egyptian airfields. Rockets, bombs, napalm, everything we had. The whole war had been sparked by a false Soviet report of a threat to Syria. Now that Israel was actually attacking Syria, the Soviets were forced to react. Word came through the hotline was up, and I didn't know what it was about because I thought that the war was pretty well over. Nevertheless, I went back immediately to the White House. The usual suspects were there, McNamara and the rest. And we had a rather hairy message from the Russians. The Soviets made very clear they would intervene militarily. And very likely they would not only turn Israel back from its attack on Syria, but they would join Syria in an effort to deal a mortal blow to Israel. It was a very, very dangerous situation. The Soviets did not seem to be bluffing. Strategic Bomber Command in the Ukraine had received orders to prepare 4 squadrons to fly to the battle zone. It was all arranged in a great hurry. We were given strict instructions not to suffer any casualties. The loss of even one Soviet aircraft would betray our involvement. Суть и смысл и содержание, так сказать, наших налетов, нашей советской авиации. But we saw this was unrealistic, so we had to find another way. Пройдет незаметно не было, поэтому пришлось вот делать вот так. The pilots were then ordered to leave behind all identification. Their planes were to be repainted in Egyptian colors. Our red stars are only one color, red. But it turned out that now we needed 4 different colors. I remember green and black and something else, maybe red. But we didn't have the right colors. So that caused a lot of fuss. In the White House Situation Room, President Johnson and his staff worked out their response to the Soviet ultimatum. The president sent a message over the hotline telling the Kremlin that he was using every means to get the Israelis to stop the war. This was not strictly true. Although he could have phoned the Israeli Prime Minister directly, he phoned the Israeli ambassador to the UN instead. United States Ambassador Goldberg asked me to come out into the lobby and to say to me, "You must immediately announce that the fighting is over." This was not within the Israeli ambassador's power, so he asked his boss, Abba Eban, to phone the prime minister. But Eshkol was with his generals on the Golan Heights. Suddenly, Abba Eban calls and says, "Tell Eshkol to stop the war. We're under terrible pressure here at the United Nations." Then Eshkol calls me and he says, "This Golan is absolutely fantastic. The view is wonderful." He waxes lyrical about it.
And I tell him, Eshkol, listen, Iban wants you to stop the war. He can't take the pressure. He said, I can't hear you. What do you mean you can't hear me? I'm telling you in Iban's exact words. He says, I can't hear you, I can't hear you. It's a bad line, it's a bad line. I'll come home and then we'll talk. And then I understood. They wanted time to conquer some more kilometers. The Israelis pressed on into the Golan and encountered no Soviet forces because President Johnson had raised the stakes. He asked McNamara what distance from the Syrian coast the fleet, American fleet, was at the time, and he said 100 miles. It was steaming toward Gibraltar on a training exercise. We turned it around. And the president said, move them to within 50 miles, knowing that the fleet was shadowed by Soviet electronic ships, and they would know them directly. That was also part of the message. So our secret invasion by the back door never happened. Thank God for that. The Israeli government waited until their forces had achieved their objective before giving the order to halt. A colleague of mine from Foreign Ministry in Jerusalem called me to give me the text of an agreed statement on ceasefire. Israel accepts any proposal made by General Bull for the implementation of the Security Council ceasefire resolution and the arrangements for the supervision of the ceasefire. I read this statement, slowly translating it from Hebrew into English, and that was the end of the war. Y así fue como terminó la guerra. Está viendo mi número en pantalla. Llámame si quieres encargar esta serie. Todavía nos falta la guerra de Yom Kippur. Esto fue en 1967. La guerra de Yom Kippur va a ser en 1973. De vuelta Egipto, Jordania y Siria. Pero ahora juntos, al mismo tiempo, para destruir a Israel. Lo agarraron mal parado Israel. Israel era el día del perdón, el día más, o sea, el día en que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo atrás del velo. En ese día fue atacado Israel y bueno, vamos a hablar de eso en el programa que viene. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Shalom Ubraja. Ve'yishma